Nivel 5. Diego Fernández de Ceballos. Diego Fernández de Ceballos es un político y abogado mexicano, nacido el 16 de marzo de 1941 en la Ciudad de México. Es una figura destacada del Partido Acción Nacional, PAN, al que se unió en la década de los años 50. A lo largo de su carrera ha sido senador, diputado y candidato presidencial. Fue particularmente influyente en la política mexicana durante los años 90. En 1994 fue el candidato del PAN a la presidencia de la República, compitiendo contra Ernesto Zedillo, PRI, y Cuauhtémoc Cárdenas, PRD. Aunque no ganó, su participación fortaleció al PAN como una fuerza política nacional. Esta elección ayudó mucho a que en el 2000 el PAN lograra ganar, cosa que nos hace ver lo importante que fue. De cierto modo la estrategia era perder para ganar también. Es conocido por su estilo polémico, su oratoria aguda y su influencia tras bambalinas en la política. En 2010 fue secuestrado por varios meses, un caso que generó gran atención mediática y que sigue rodeado de misterio, pues fue liberado sin que se conocieran públicamente muchos detalles. Aunque la verdad a Ceballos no le convenía haber ganado la presidencia. De haber ganado, apenas iniciado su gobierno, Ceballos tendría que enfrentar una crisis económica, fuga de capitales, devaluación del peso, caída del PIB y pobreza creciente. Se habrían adoptado medidas similares, como el rescate bancario y el FOBAPROA, pero probablemente con una narrativa más enfocada al mercado. Esto podría haber afectado aún más la imagen del PAN como partido de empresarios, por lo que el FOBAPROA tendría toda la culpa del PAN, y si bien tal vez se podría haber llevado de mejor manera, una crisis así siempre deja marca. El jefe Diego, con una visión más conservadora y legalista, quizá habría sido más duro en la estrategia contra el EZLN, lo que podría haber escalado el conflicto o generado más protestas nacionales e internacionales. También Ceballos podría haberla profundizado aún más las privatizaciones, siendo más rápidas que en la realidad verdadera. Tal vez Mexicana de Aviación y Luz y Fuerza del Centro hubieran sido privatizadas antes. Elecciones 1994. Las elecciones en México en 1994 fueron un momento clave en la historia política del país. Se llevaron a cabo el 21 de agosto de 1994 y fueron particularmente importantes por el contexto de violencia e inestabilidad que las rodeó. Aquí un resumen de lo más relevante. Fue un año marcado por la insurrección del EZLN en Chiapas el 1 de enero de 1994. También estuvo sacudido por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI, el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana. Todo esto provocó una crisis económica que a día de hoy seguimos pagando. Colosio fue reemplazado por Ernesto Zedillo, quien se convirtió en el nuevo candidato presidencial del PRI. Principales candidatos: Ernesto Zedillo, PRI, eventual ganador. Diego Fernández de Ceballos, PAN, tuvo un desempeño notable, especialmente tras un debate televisado. Cuauhtémoc Cárdenas, PRD, hijo de Lázaro Cárdenas y una figura de la izquierda mexicana. Aunque también estuvieron otros partidos de izquierda como el PT con Cecilia Soto con 2.7% de votos, Rafael Aguilar del Partido del Frente Cardenista con el 0.8% de votos, Álvaro P. Treviño con el 0.5% de votos, Marcela Lombardo del PPS con el 0.4%, y el Partido Verde estuvo por primera vez sin coaliciones con un 0.9% en los resultados. Ernesto Zedillo ganó con aproximadamente el 48.7% de los votos. Fue una de las elecciones más observadas internacionalmente, con presencia de observadores extranjeros para dar legitimidad al proceso. Aunque se reportaron irregularidades, la elección fue considerada más transparente que otras previas. Esta fue la última elección presidencial ganada cómodamente por el PRI antes de su derrota en el año 2000. Marcó un punto de inflexión en la transición democrática de México. Se creó el IFE, Instituto Federal Electoral, como órgano autónomo para organizar las elecciones, lo que ayudó a mejorar la credibilidad del proceso electoral. Partido Popular Socialista. El Partido Popular Socialista, PPS, fue un partido político mexicano de ideología socialista y nacionalista, fundado el 20 de noviembre de 1948 por Vicente Lombardo Toledano, un destacado líder sindical y exmilitante del Partido Comunista Mexicano. Su ideología, marxista-leninista moderado, con una postura cercana al socialismo democrático, aunque también tuvo elementos nacionalistas revolucionarios. Apoyo al sistema.
Aunque era de izquierda, el PP se apoyó por muchos años al régimen priista, Partido Revolucionario Institucional, incluso respaldando a sus candidatos presidenciales, por lo que se podría considerar como el PT de antes o la versión priista del PT. Tuvo una fuerte conexión con los sindicatos obreros, especialmente en sus inicios. El PPS tuvo representación en el Congreso durante varias décadas, sobre todo entre los años 1950 y 1970. A partir de los años 80, el PPS perdió fuerza porque muchos de sus miembros se fueron al PRD ya que este juntaba a todos los partidos de izquierda, y perdió su registro nacional en 1997. Mapa electoral. El mapa electoral de México es una representación geográfica que muestra cómo se divide el país para fines electorales. Incluye las demarcaciones territoriales donde se llevan a cabo elecciones y permite visualizar resultados, distribución de votos, y representación política. Existen diferentes tipos de mapas electorales dependiendo del enfoque. Mapa de distritos electorales. Muestra los 300 distritos federales, para elecciones de diputados, y los 32 estados, para elecciones de senadores y presidente. Mapa por entidad federativa. Visualiza cómo votó cada estado en una elección presidencial, por ejemplo, usando colores para identificar qué partido ganó en cada lugar. Mapa de resultados electorales. Después de una elección, se utiliza para mostrar cómo se distribuyeron los votos por partido o candidato en todo el país. El mapa electoral ha cambiado mucho en México, pasando por estar gobernado totalmente por el PRI a pasar con Morena en menos de 40 años. Elecciones Tabasco 2000. Las elecciones estatales de Tabasco en el año 2000 se llevaron a cabo para elegir al gobernador del estado, diputados locales y ayuntamientos. Estas elecciones fueron especialmente importantes por el contexto político que vivía el estado. El estado de Tabasco había sido un bastión histórico del Partido Revolucionario Institucional, PRI, pero durante los años 90 se vivió una fuerte disputa política, especialmente con el avance del PRD, Partido de la Revolución Democrática, liderado en el ámbito local por Andrés Manuel López Obrador, quien había denunciado fraude en las elecciones estatales de 1988 y 1994. Las elecciones para gobernador se celebraron el día 15 de octubre de 2000. Los candidatos principales a la gobernatura de Tabasco fueron Manuel Andrade Díaz del PRI, y César Raúl Ojeda Zubieta del PRD. En los resultados iniciales Manuel Andrade Díaz fue declarado ganador por el PRI, pero hubo fuertes denuncias de fraude electoral por parte del PRD. El proceso fue anulado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, lo cual fue un hecho inédito en la política mexicana. Se realizó una nueva elección en el 2001 debido a la anulación. Esta nueva elección se realizó el 5 de agosto del 2001. Manuel Andrade volvió a postularse por el PRI, y César Raúl Ojeda por el PRD. Manuel Andrade ganó nuevamente, esta vez con mayor diferencia, y fue reconocido como gobernador. Oportunidades. El programa Oportunidades fue una iniciativa del gobierno mexicano que operó entre 1997 y 2014, enfocada en combatir la pobreza extrema mediante transferencias monetarias condicionadas. Su objetivo principal era mejorar el acceso a la educación, la salud y la nutrición en comunidades marginadas, especialmente en zonas rurales. Los beneficiarios, principalmente mujeres, recibían apoyos económicos a cambio de cumplir con compromisos, como la asistencia escolar de sus hijos y la atención médica preventiva. A lo largo de la existencia de programas enfocados en reducir la pobreza pasaron por varias etapas y denominaciones. 1988-1997. Inició como el Programa Nacional de Solidaridad Pronasol, centrado en obras comunitarias. 1997-2002 se transformó en el Programa de Educación, Salud y Alimentación Progresa, con un enfoque más integral en salud y educación. 2002-2014 adoptó el nombre de Oportunidades, ampliando su cobertura a zonas urbanas y semiurbanas. A lo largo de su implementación, Oportunidades fue reconocido internacionalmente como un modelo exitoso de política social, replicado en más de 50 países. Sin embargo, también enfrentó críticas relacionadas con su sostenibilidad y efectividad a largo plazo. Falta otro el cual diremos a continuación. Prospera.
Progresa, en 2014. El presidente Enrique Peña Nieto anunció la transformación de oportunidades en el programa Prospera, con el objetivo de integrar a las familias en situación de pobreza a la vida productiva. Prospera amplió los beneficios, incluyendo becas para estudios superiores, acceso a programas de empleo y apoyo a la inclusión financiera. Además, se buscó fortalecer la autonomía económica de los beneficiarios, mediante la vinculación con programas productivos y servicios financieros, condicionados a la educación, la salud y la alimentación. A través de Prospera, las familias en situación de pobreza recibían transferencias monetarias, pero con condiciones específicas como la inscripción de los niños en la escuela, visitas periódicas a los centros de salud y la participación en talleres de capacitación. Este modelo buscaba romper el ciclo de la pobreza generacional. El programa estuvo vigente hasta 2019, cuando el gobierno mexicano lo reemplazó por el programa Bienestar, que tiene un enfoque similar, pero con algunos cambios en la estructura y la forma de implementación. La boda de Enrique Peña Nieto. La boda de Enrique Peña Nieto, el expresidente de México, con Angélica Rivera, conocida actriz mexicana, fue un evento mediático de gran relevancia en el país. Más allá de los detalles de la celebración, esta unión fue rodeada de controversias y especulaciones que hicieron que la ceremonia y sus posteriores eventos continuaran siendo objeto de atención pública durante años. Detalles de la boda. Fecha y lugar. La boda se celebró el 27 de noviembre de 2010 en la Catedral de Toluca, Estado de México, un lugar simbólico que añadía solemnidad al enlace. Testigos. Los testigos del enlace civil fueron los hermanos de Enrique Peña Nieto, Arturo, Verónica y Ana Cecilia Peña Nieto. En la ceremonia religiosa, los hijos de la pareja, tanto de Enrique Peña Nieto como de Angélica Rivera, jugaron roles importantes, como llevar el ramo, los anillos y la Biblia. Vestimenta. Angélica Rivera deslumbró con un vestido de novia diseñado por Macario Jiménez, un diseño con escote en forma de corazón y una chaqueta corta, conocida como torera. Por su parte, Enrique Peña Nieto optó por un traje gris. Este atuendo fue muy comentado, pues algunos críticos consideraron que el vestido de Rivera reflejaba su estatus de estrella de la televisión y esposa del presidente en ejercicio. Música y entretenimiento. Música. La ceremonia estuvo acompañada por el coro diocesano y la Orquesta Sinfónica del Estado de México, quienes interpretaron temas clásicos como Pompa y Circunstancia de Eduard Elguer y el Ave María. La recepción fue amenizada por un grupo de 60 violinistas, seguidos de un grupo musical liderado por Víctor Lerati, quien puso a bailar a los invitados. Menú. El banquete consistió en 4 tiempos que incluían platos como terrina de foie gras, tártara de atún, sopa de hongo porcini y filete de res importado. Como postre, se sirvió un pie cremoso de limón verde y chocolate, un menú gourmet que reflejaba la ostentosidad del evento. Decoración y ambiente. Decoración. La entrada del jardín, en la Casa de Gobierno, lugar de la recepción, estuvo decorada con un arco de orquídeas blancas que caían en cascada, un toque lujoso y muy en sintonía con la importancia política del evento. El resto del espacio fue decorado con rosas y más orquídeas blancas, lo que le dio un aire de sofisticación y elegancia. Invitados. La lista de invitados fue estrictamente selecta, con personalidades del mundo del espectáculo y la política, como Lucero, Juan y Maki Soler, Graciela y Toño Mauri y Tony Jaime Camil Padre. Este tipo de enlaces entre figuras públicas en México siempre atraen la atención mediática y la curiosidad popular. El pastel y los detalles dulces. Pastel y dulces. El pastel de bodas fue una obra de arte, elaborada por la chef Paulina Abascal, con 5 pisos y decorado con flores blancas de azúcar glass. La recepción también incluyó una mesa de dulces y postres para los invitados, lo que añadió un toque final de sofisticación a la celebración. Polémicas y controversias. Sin embargo, la boda de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera no fue solo un evento social. Se vio envuelta en diversas controversias que generaron debates en la opinión pública mexicana, ostentación en tiempos de crisis,
en un momento donde México enfrentaba problemas económicos y de inseguridad. La ostentosa boda fue vista por muchos como un ejemplo de desconexión de la clase política con las realidades del pueblo. La opulencia de la ceremonia y los detalles extravagantes fueron percibidos como una falta de empatía hacia los ciudadanos que atravesaban dificultades. Los costos de la boda. Su especuló mucho sobre el costo de la boda, aunque nunca se confirmaron cifras oficiales. Algunos medios apuntaron que la celebración costó varios millones de pesos, lo que desató críticas debido al contexto económico del país. La fuente de financiación también fue tema de discusión, con algunos cuestionando si el dinero público fue mal utilizado o si existían intereses personales y políticos detrás del evento. La relación con el gobierno. La boda fue vista como una manifestación de la unión entre el poder político y el espectáculo. Muchos se preguntaron si el matrimonio no solo era una relación personal, sino también un movimiento estratégico que ayudaba a proyectar la imagen de Peña Nieto como una figura cercana a los medios de comunicación. En un país donde el poder de la televisión es indiscutible, el contraste con la imagen pública. La boda también estuvo rodeada de especulaciones sobre la relación de los contrayentes. Los rumores sobre el matrimonio de Enrique Peña Nieto con Angélica Rivera, conocida como La Gaviota por su personaje en la novela Destilando Amor, alimentaron tanto la admiración pública como las críticas. Algunas voces consideraban que el evento era una forma de consolidar una imagen familiar perfecta y ejemplar. La disolución del matrimonio, posteriormente. En 2019, Peña Nieto y Rivera anunciaron su divorcio, lo que sorprendió a la opinión pública, dada la proyección de un matrimonio sólido y estable que ambos habían cultivado durante su tiempo en la casa presidencial. Este acontecimiento, junto con las controversias sobre su boda, alimentó aún más la discusión sobre la autenticidad de la relación y el uso de la imagen familiar con fines políticos. En resumen, la boda de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera fue un evento que no solo marcó la vida personal de los involucrados, sino que también estuvo inmersa en debates sobre la imagen política, la ostentación en tiempos de crisis, y las relaciones entre la política y los medios de comunicación en México. Su impacto en la sociedad mexicana sigue siendo tema de discusión, especialmente al considerar los elementos que rodearon tanto la boda como la posterior disolución del matrimonio. Sheinbaum y sus orígenes. Claudia Sheinbaum Pardo, Ciudad de México, 24 de junio de 1962, es una política, científica y académica mexicana. El 1 de octubre de 2024 asumió la presidencia de México, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo en la historia del país. Su ascenso a la presidencia representa un hito en la política mexicana, destacando por su formación científica y su enfoque en políticas públicas sustentadas en evidencia. Nació en una familia judía secular de origen lituano y búlgaro. Su padre, Carlos Sheinbaum Yoselevich, fue un químico y militante del Partido Comunista Mexicano, mientras que su madre, Annie Pardo Cemo, fue bióloga y la primera mujer sefardí en el ámbito académico mexicano. Ambos participaron activamente en movimientos sociales y políticos durante las décadas de 1960 y 1970. Formación académica. Sheinbaum estudió física en la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, donde obtuvo su licenciatura en 1989. Posteriormente, realizó estudios de posgrado en energía en la misma institución, obteniendo una maestría en 1994 y un doctorado en 1995. Su tesis doctoral se centró en las tendencias y perspectivas de la energía residencial en México. Fue la primera mujer en ingresar al doctorado en Ingeniería en Energía de la UNAM. Su carrera académica la llevó a ser investigadora titular en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, formar parte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático IPCC de la ONU en 2007. Su incursión en la política comenzó en su etapa universitaria, siendo miembro activo del Consejo Estudiantil Universitario CEU. En 2000 fue nombrada secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal durante la administración de Andrés
Manuel López Obrador. En 2018, asumió la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar dicho cargo. Su gestión se destacó por políticas enfocadas en la movilidad urbana, el medio ambiente y la inclusión social. En 2024, tras ganar la nominación de Morena, se aseguró la presidencia con una victoria arrolladora sobre la candidata del Partido Acción Nacional PAN, Xóchitl Gálvez. Los orígenes de Andrés Manuel López Obrador. AMLO nació el 13 de noviembre de 1953 en Tepetitlán, Macuspana, Tabasco. Es el mayor de 8 hermanos, hijo de Andrés López, Ramón, un campesino y vigilante de depósito de Pemex, y de Manuela Obrador González, una comerciante. De pequeño AMLO ayudaba a su madre en la tienda mientras cursaba la primaria en la única escuela del pueblo. A mediados de la década de 1960, la familia de mudó a Villahermosa, Tabasco, donde abrieron una tienda de ropa y zapatos ahí. AMLO cursó la secundaria y preparatoria en esta época, mostró interés por Benito Juárez y por una filosofía marxista, cosa que hizo que tuviera ideas de izquierda. También jugaba béisbol. A los 19 años se trasladó a la Ciudad de México, donde estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM. Sus inicios en la política se dieron en las elecciones federales de 1976, participando en la campaña de Carlos Pellicer. Cámara para senador. Este contacto lo llevó a tener un puesto en el PRI, como delegado del Instituto Nacional Indigenista y luego como director de estudios sectoriales de la Secretaría de Promoción Estatal. En 1982 AMLO se integró en la campaña de Enrique González Pedrero para gobernador y al ganar fue nombrado presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Tabasco. Sin embargo, su postura de izquierda le generó enemistades y fue destituido en 1983 y regresó al Distrito Federal y, en 1987, obtuvo su licenciatura. Ese mismo año, se unió a la corriente democrática del PRI, junto a Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, y en 1988 se postuló a gobernador de Tabasco, pero le hicieron fraude. La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto se refiere a una lujosa mansión valuada en $7 millones que Angélica Rivera compró a Grupo IGA, una empresa constructora que obtuvo contratos lucrativos durante el gobierno de Peña Nieto. Esta transacción generó un escándalo político en México debido a posibles conflictos de interés. Detalles del escándalo. Un equipo de periodistas liderado por Carmen Aristegui realizó una investigación de 13 meses que reveló los vínculos entre Peña Nieto y Grupo IGA. Contratos gubernamentales. Grupo IGA obtuvo contratos importantes durante el gobierno de Peña Nieto, incluyendo la licitación para construir el tren de alta velocidad México-Querétaro, que fue cancelada después de la publicación de la investigación. Explicación de Angélica Rivera. Rivera afirmó que compró la casa con su propio patrimonio, obtenido durante su carrera como actriz en Televisa. Investigación oficial. La Secretaría de la Función Pública investigó y finalmente exoneró a Peña Nieto y su esposa de cualquier conflicto de interés. Repercusiones. Disculpa pública. Peña Nieto se disculpó públicamente por el escándalo y reconoció que fue un error involucrar a su esposa en la explicación del tema, cosa buena no como algunos. Premio periodístico. La investigación ganó el Premio Nacional de Periodismo en México y el Premio Gabriel García Márquez en la categoría Cobertura. Elecciones 1982. Que si por algo tengo tristeza, es por no haber acertado a hacerlo mejor. Hicimos todo lo que pudimos, incluso nos lo han satanizado, pero afirmo que sigue siendo imperativo del sistema conquistar por el derecho y el desarrollo la justicia. Más no pude hacer. Bueno, la mayoría de los miembros del Congreso reaccionó, como siempre, aplaudiendo al presidente. Yo realmente estaba tan preocupado por las consecuencias de la medida
que aplaudí de manera muy protocolariamente, sin muchas ganas. Las elecciones presidenciales de México, en 1982, se celebraron el 4 de julio de ese año, después de un sexenio con crisis económica, devaluaciones del peso y tensiones sociales. Resultados de la elección. Ganador, Miguel de la Madrid Hurtado. Partido Revolucionario Institucional PRI. Votos, obtuvo aproximadamente el 74% de los votos. Principales candidatos. Miguel de la Madrid PRI. Pablo Emilio Madero, Partido Acción Nacional PAN, obtuvo alrededor del 16% de los votos. Arnoldo Martínez Verdugo, Partido Socialista Unificado de México PSUM. El presidente saliente era José López Portillo, quien enfrentó una severa crisis económica, derivada del colapso del modelo petrolero, la inflación y la deuda externa insostenible después de los desastrosos sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo. La elección de la Madrid marcó el inicio de una nueva etapa en el PRI, con un giro hacia políticas más tecnocráticas y neoliberales. De la Madrid enfrentó el impacto total de la crisis de la deuda, después de asumir el poder en diciembre de 1982 y comenzó a implementar medidas de austeridad y reformas estructurales. Prometió que, en su gabinete, no habría actos de corrupción, aunque esto no se logró, habiendo gente que hasta hoy en día está en el poder. Estas fueron las últimas elecciones presidenciales simbólicas, no competitivas, en las que el PRI ganó por un amplio margen. El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y el Partido Popular Socialista no se esforzaron en poner candidato, aunque sea para una simulación democrática, aunque de todas formas había más candidatos no, como en la elección anterior, donde el PAN no presentó candidato. Desde aquí el PRI comenzó a enfrentar desafíos reales en el futuro. El PAN se veía como oposición. El PDM se veía como un partido más. Y había una izquierda cada vez más fuerte. Votos en el extranjero. El voto en el extranjero en México es un derecho constitucional que permite a los ciudadanos mexicanos que residen en el exterior participar en las elecciones federales y locales. Requisitos. Registro en la lista nominal de electores. Los ciudadanos mexicanos que residen en el exterior deben registrarse en la lista nominal de electores del Instituto Nacional Electoral INE para poder votar. Credencial de elector. Los ciudadanos deben tener una credencial de elector válida para poder votar. Hay dos formas de votar. Voto presencial. Los ciudadanos pueden votar en persona en las embajadas y consulados de México en el exterior. Voto por correo. Los ciudadanos pueden votar por correo, aunque este método no es común. Proceso de votación. Inscripción en la lista nominal. Los ciudadanos deben inscribirse en la lista nominal de electores del INE antes de la fecha límite establecida. Recepción de la papeleta de votación. Los ciudadanos reciben la papeleta de votación y las instrucciones para votar. Votación. Los ciudadanos votan en persona o por correo, según la modalidad establecida. Ventajas. El voto en el extranjero permite a los ciudadanos mexicanos que residen en el exterior participar en la vida política de su país y ejercer su derecho al voto. Desafíos. El voto en el extranjero puede ser complicado debido a la distancia y los requisitos para registrarse y votar. Importancia del voto en el extranjero. Participación ciudadana. El voto en el extranjero es una forma de participación ciudadana que permite a los mexicanos que residen en el exterior influir en la política de su país. Democratización. El voto en el extranjero es un paso importante hacia la democratización y la inclusión de todos los ciudadanos en el proceso electoral. El voto en el extranjero en México es un derecho importante que permite a los ciudadanos mexicanos que residen en el exterior participar en la vida política de su país. El voto en el extranjero es una forma de participación ciudadana que puede influir en la política de México.
es ilegal quedarte con una boleta electoral. Sí, en México es ilegal quedarse con una boleta electoral después de votar. La Ley General en materia de delitos electorales establece que tomar una boleta electoral fuera del lugar de votación constituye un delito. El Código Penal Federal, en sus artículos 403, 405 y 406, establece sanciones que incluyen multas y prisión para quienes sustraigan, alteren o destruyan boletas electorales, así como para funcionarios que incurran en estas conductas. Además, el artículo 7 de la Ley General en materia de delitos electorales establece sanciones de 50 a 100 días de multa y prisión de 6 meses a 3 años para quienes soliciten o ordenen evidencia del sentido del voto, lo que incluye tomar fotografías de la boleta electoral con la intención de mostrar cómo se votó. Por lo tanto, es importante no llevarse la boleta electoral después de votar y evitar tomar fotografías de la misma con la intención de mostrar el voto, ya que ambas acciones pueden ser sancionadas por la ley. Partido Demócrata Mexicano. El Partido Demócrata Mexicano, PDM, fue una organización política de ideología católica conservadora que operó en México entre 1975 y 1997. Nació como una escisión de la Unión Nacional Sinarquista UNS, un movimiento nacionalista y católico que surgió en la década de 1930. Su formación oficial ocurrió el 15 de junio de 1975 en la Ciudad de México y obtuvo su registro definitivo como partido político en septiembre de 1979. Ideología y objetivos. El PDM se identificó con una filosofía social cristiana, enfocada en la defensa de valores tradicionales como la familia, la propiedad privada y la religión. Su programa político abogó por una sociedad democrática y pluralista, pero con un fuerte énfasis en la primacía de la religión sobre la política, la oposición al aborto y la preservación de lo que consideraban la cultura verdadera de México. Presencia electoral y declive. Durante la década de 1980, el PDM logró cierta representación en el Bajío mexicano, especialmente en estados como Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro y Michoacán, regiones históricamente vinculadas a la UNS y donde la guerra cristera dejó una huella profunda. En las elecciones presidenciales de 1982, el candidato Ignacio González Goyaz obtuvo aproximadamente el 1.85% de los votos, mientras que en 1988, Gumersindo Magaña alcanzó el 1.04%. A pesar de su presencia en el ámbito electoral, el PDM enfrentó dificultades para consolidarse a nivel nacional. En las elecciones de 1994, su candidato Pablo Emilio Madero obtuvo solo el 0.28% de los votos, lo que llevó a la pérdida de su registro como partido político. Legado. Tras su desaparición, varios de sus miembros fundaron en 1999 el partido Alianza Social, que también careció de relevancia política y desapareció en 2003. El PDM representa un ejemplo de los intentos de consolidar una opción política de derecha católica en un contexto donde el sistema político mexicano estaba dominado por el PRI, posteriormente por el PAN, Unión Nacional Organizada. El Partido Uno en México, formalmente conocido como Unión Nacional Opositora UNO, fue una coalición política de carácter conservador que surgió en 1994, con el objetivo de ofrecer una alternativa al dominio del Partido Revolucionario Institucional PRI en la política mexicana. Fue uno de varios partidos que surgieron intentando obtener registro nacional ante el Instituto Federal Electoral IFE, ahora INE, pero no logró obtener el 2% mínimo de la votación requerida en las elecciones federales, por lo que perdió su registro ese mismo año. Origen y fundación. La UNO fue conformada por el Partido Demócrata Mexicano, PDM,
junto con diversos grupos y militantes de otros partidos que compartían una visión conservadora y buscaban una alternativa al PRI. Actores políticos principales. Entre los actores políticos destacados de la UNO se encontraba el IN Pablo Emilio Madero, quien fue candidato a la presidencia de la República por la coalición. Su participación reflejaba el esfuerzo por integrar a figuras políticas con experiencia en el ámbito público. Coalines y alianzas. La UNO no formó coalines con otros partidos políticos en las elecciones de 1994. Sin embargo, su formación representó un intento por consolidar una oposición unificada al PRI, integrando a diversos grupos y exmilitantes de otros partidos. Resultados electorales y disolución. En las elecciones federales de 1994, la UNO no logró obtener el 2% de la votación requerida para conservar su registro ante el Instituto Federal Electoral IFE. Como resultado, la coalición perdió su registro y se disolvió poco después. La UNO formó parte de un periodo en la historia política de México. Buscaban desafiar el dominio del PRI. Aunque su existencia fue breve, reflejó el deseo de sectores conservadores por influir en el panorama político nacional. AMLO Primer debate 2006. En las elecciones presidenciales de México de 2006, Andrés Manuel López Obrador AMLO fue uno de los 5 candidatos, representando a la coalición por el bien de todos, integrada por el PRD, el PT y Convergencia. El primer debate presidencial se celebró el 25 de abril de 2006, pero AMLO decidió no asistir, lo que generó una notable ausencia en el escenario político. La ausencia de AMLO en el primer debate fue una estrategia deliberada. El Instituto Federal Electoral IFE decidió colocar su atril vacío en el escenario, lo que evidenció aún más su falta de participación. En ese momento, AMLO explicó que su decisión se basó en la percepción de que los medios de comunicación tenían la intención de presentarlo como el perdedor del debate, y que los partidos PAN, PRI, PSD, PANAL ya se habían puesto de acuerdo, sobre todo en atacarlo por los escándalos del desafuero y sus orígenes en la lucha izquierdista independientemente de su desempeño. Por lo tanto, optó por no asistir. Aunque AMLO no participó en el primer debate, su ausencia no fue determinante en el resultado final de las elecciones. En el segundo debate, aunque no se declaró un ganador claro, AMLO logró posicionarse como un contendiente fuerte. Sin embargo, las elecciones fueron muy reñidas, y Felipe Calderón resultó electo presidente con una diferencia mínima de votos. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Recuerda compartir el vídeo. Y nos vemos muy pronto en el capítulo.